Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el plan de manejo para la conservación del gorrión serrano, en este caso en el desierto de los leones, el cual es un ecosistema de pastizales de alta montaña. Tenemos como objetivos específicos 5 puntos, los cuales los tenemos divididos en protección, mantenimiento, investigación, educación ambiental y aprovechamiento no extractivo. En cuanto a la protección del hábitat, se busca delimitar zonas de exclusión para evitar actividades como el pastoreo intensivo y la expansión agrícola que afectan pues directamente lo que es este ecosistema. En cuanto al mantenimiento, pues el objetivo de este es asegurar que la población del gorrión serrano se mantenga estable y con tendencia positiva, especialmente pues en las zonas núcleo. En cuanto al objetivo de investigación, pues en ella se pretende conocer a fondo parámetros demográficos, como lo puede ser el tamaño poblacional, la tasa de supervivencia y el éxito reproductivo. Asimismo, se busca o se tiene pensado estudiar la composición florística del hábitat. Para la educación ambiental, en este caso, pues es fundamental sensibilizar a las comunidades locales y visitantes del área, esto con el fin de que puedan cuidar o conservar de la mejor manera los pastizales que se encuentran vulnerables en este ecosistema. En cuanto al aprovechamiento no extractivo, pues se busca promover actividades como lo puede ser el ecoturismo y la observación de aves, esto claramente que pues de forma responsable sin extraer nada del ecosistema. En cuanto a las metas, pues aquí han establecido 3 metas claras, bueno, a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo. En cuanto a las metas a corto plazo, pues se tiene planeado realizar un censo poblacional sobre el gorrión y pues delimitar con precisión las zonas de anidación y alimentación. También se establecerá un programa de monitoreo comunitario con al menos 10 brigadistas. Estos deben estar capacitados y pues de preferentemente pues ser de la zona. Se van a registrar la presencia de esta especie, en este caso el gorrión serrano, pues cada 2 meses. Nuestras metas a mediano plazo, pues tenemos buscar mejorar el éxito reproductivo en al menos un 10% en las zonas monitoreadas. También se pretende implementar un programa piloto de restauración activa, en este caso pues reintroduciendo especies de pastos nativos en al menos 2 hectáreas. En nuestras metas a largo plazo tenemos el objetivo es demostrar que la población ha mantenido una tendencia positiva durante 5 años. Con esta evidencia se pretende generar las bases técnicas y sociales para cambiar pues el estatus de esta zona en peligro de extinción a una categoría de menor riesgo. Y bueno, por último tenemos los indicadores de éxitos, los cuales para evaluar el impacto del plan se han definido indicadores en 3 dimensiones: de orden técnico, de orden social y de orden económico. En los técnicos tenemos como el número de individuos registrados por temporada, la superficie de hábitat restaurada y la cantidad de estudios científicos generados. En cuanto a los indicadores económicos, tenemos que incluyen los ingresos por el ecoturismo y la educación ambiental, los recursos obtenidos mediante financiamiento externo y la reducción de costos operativos gracias a la colaboración entre instituciones. Y por último, de orden social, pues es el número de personas capacitadas en conservación, la participación comunitaria en actividades educativas y el nivel de conocimiento sobre esta especie que es el gorrión serrano. Continuando con la descripción física y biológica, vamos a iniciar con el clima. Tendremos que en el desierto de los leones el clima es templado, subhúmedo, con lluvias en verano. Vamos a tener que esto será, va a significar que será una zona fresca con una humedad abundante y una marcada temporada de lluvias. La temperatura va a ir entre los 8 y los 12 centígrados. Tendremos una temporada de lluvias de junio a septiembre con picos en julio y agosto, temporadas secas de noviembre a marzo, y vamos a tener que es un regulador natural del agua para la Ciudad de México. Luego vamos a pasar con los suelos, donde tendremos que predominantemente serán podzólicos o cafés forestales, que son típicos de zonas montañosas. Van a tener textura arcillo-arenosa, son profundos, porosos, tienen buena retención del agua.
lo que significa que van a ser ideales para coníferas y encinos, van a tener un principal uso forestal y de conservación y se van a prohibir actividades como la agricultura y la ganadería, y se van a permitir actividades como, que son reguladas como la conservación, el manejo, la recreación y la educación ambiental. Luego vamos a pasar con la orografía. En este caso tendremos que la altitud mínima va a ser de 2.700 metros sobre el nivel del mar y la altitud máxima va a ser de 3.790. Incluirá terrenos muy variados, por ejemplo, cimas, laderas profundas, cañadas, valles y lomeríos. Luego vamos a continuar con la hidrología, que en este caso será muy importante, ya que el parque es considerado una zona principal de captación del agua para la Ciudad de México. Entonces va a poseer una red hídrica muy rica gracias a los suelos que son porosos, la vegetación y la lluvia. Va a presentar ríos, por ejemplo el río Santo Desierto. Va a presentar muchos arroyos como el Agua de Leones, San Miguel, Borracho y Ajolotes. Va a presentar manantiales, especialmente en áreas como la Taza Ciega o Chorro de Agua, y presas de los leones, que se usa históricamente para almacenar el agua. Estos cuerpos de agua no solamente son importantes ecológicamente, sino que también han sido utilizados desde hace siglos para el abastecimiento humano. Luego pasaremos con la flora, donde básicamente y en resumen tendremos bosques de oyamel, pino, encino, bosque mixto, vegetación de galería, pastizales naturales o que son inducidos. Representativos tenemos el oyamel, el pino pátula, el encino laurina, el madroño y el agracejo. Luego vamos a pasar con la fauna, donde las especies más comunes serán el venado de cola blanca, la ardilla de los volcanes, el conejo del este, el zorrillo listado, huelota, y también encontramos algunas aves rapaces, reptiles y anfibios. Entre las especies en estatus de protección tenemos la ardilla endémica, lagarto en categoría amenazada, y también el búho listado que es en categoría amenazada. Vamos a pasar con hongos, donde los más representativos van a ser el chantarela, estrella de tierra, corales, diversas amanitas, y tenemos más de 100 especies registradas. Y por último tendremos la infraestructura, donde vamos a tener en cuenta que va a ser un sistema de tipo rescate o reproducción, o sea que va a ser ex situ, donde no vamos a tener un aviario gigante tipo zoológico, pero sí vamos a tener un aviario semigrande o de vuelo que sea alargado y naturalizado. Algunas de sus características pueden ser, por ejemplo, que sea de 6 a 10 metros de largo, de 2.5 a 3 metros de alto y de 2 a 3 metros de ancho. De preferencia que tenga vegetación nativa dentro, un suelo natural con pastos, que tenga refugios bajos. Vamos a recordar que los gorriones son de pastizales. Son característicos de pastizales. Vamos a evitar las percheras artificiales y vamos a utilizar una malla fina para evitar a los depredadores. En general nos va a servir, o principalmente va a ser utilizado para la cría controlada, si es que se aplica, y para la preparación para una liberación de estas mismas aves. También se puede utilizar como un lugar de rehabilitación de aves heridas o aves decomisadas. Sin embargo, va a ser muy raro que tengamos aves decomisadas de este tipo de especie, de los gorriones, del gorrión serrano, porque no se suelen utilizar como aves de ornato ni nada por el estilo realmente. En cuanto al calendario de actividades, este se dividió en 9 secciones, donde la primera es el monitoreo de vegetación del hábitat. El objetivo es evaluar la estructura y la composición de la vegetación en las áreas donde va a estar habitando el gorrión. Esto es para evaluar si cuenta con buenas condiciones necesarias para su supervivencia, como es la alimentación, el refugio y su reproducción. Además, igual para detectar procesos de degradación y orientar acciones de restauración. Esto se va a estar realizando durante todos los meses del año. La segunda actividad es la evaluación de éxito reproductivo y supervivencia, donde aquí se va a conocer la dinámica poblacional, donde se va a estar evaluando la natalidad, mortalidad y supervivencia del gorrión. Esto nos va a permitir saber si la población está incrementando, disminuyendo, igual pues para identificar algunos factores que nos estén afectando a la reproducción del gorrión.
Esto se va a estar realizando en el mes de abril, mayo, junio y julio. De ahí están las campañas de difusión sobre el gorrión, donde prácticamente es informar a la población y a los visitantes acerca de la importancia de la conservación de la especie. Esto pues para promover prácticas responsables y apoyo social a su conservación. Esto se va a estar realizando en el mes de mayo, junio, julio y agosto. Las rutas interpretativas guiadas por personal capacitado es pues para integrar la conservación con actividades de educación y ecoturismo para pues ofrecerles experiencias educativas a los visitantes. Esto se va a estar realizando en junio, julio, agosto y septiembre. De ahí se va a estar realizando el control de especies invasoras para pues reducir la competencia negativa de algunas especies exóticas y pues evitar el desplazamiento del gorrión causado pues por estas especies. Esto se va a realizar en mayo, junio, julio y agosto. De ahí los talleres de educación ambiental pues para fortalecer la participación comunitaria durante mayo, junio y septiembre. De ahí la delimitación y señalización de zonas de exclusión. Esto para proteger áreas críticas de reproducción y alimentación y pues para evitar el ingreso de algunos invasores a los sitios sensibles y pues igualmente para facilitar la vigilancia y el cumplimiento de normas en pues la conservación. Esto durante el mes de enero y diciembre. De ahí los censos poblacionales y monitoreo de distribución, pues para obtener datos actualizados acerca del rango de la especie, pues igual para evaluar las tendencias poblacionales. Esto durante marzo, abril, mayo y septiembre y octubre. De ahí pues la observación de aves y fotografía de la naturaleza, esto para pues fomentar el ecoturismo mediante actividades sostenibles que van a generar ingresos sin dañar el ecosistema. Esto en junio, julio, agosto y septiembre. Continuando con las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares, tenemos que para realizar traslados, ya sea de aves heridas o para un monitoreo médico, se tienen que hacer con personal capacitado y con la herramienta adecuada, como redes niebla o jaulas que protejan al animal del exterior, disminuyan su estrés, pero se encuentran bien ventiladas. Cualquier herramienta que se utilice tiene que estar previamente desinfectada y el tiempo que se va a manipular el ejemplar o que se va a sujetar tiene que ser el menor posible para disminuir estrés, dolor, un mal manejo o tensión en el animal. Además de que cuando se liberen, estos tienen que ser entre el amanecer y el atardecer, que es cuando el ave se encuentra más activa. Si se desea implementar un programa de reproducción, primero se eligen a los progenitores, los cuales deben de ser sanos y no tener parentesco, ya que al ser una especie micoendémica con poblaciones aisladas y pequeñas es común la consanguinidad. Además de que el área que se seleccionará para la reproducción tiene que ser parecida a un pastizal con pinos y oyamel. Aquí se incluirán nidos artificiales, los cuales proporcionarán un lugar seguro y delimitarán el área de reproducción. Las crías de gorrión serrano son muy vulnerables a depredadores o a la falta de disponibilidad en el alimento. Al delimitar un área, vamos a poder llevar una regulación mejor de las crías que tenemos y asegurarnos de que tengan alimento todo el año. Además de que cuando estas sean adultas podrán integrarse al resto del parque y así tener un mejor seguimiento y monitoreo tanto de las aves como del el manejo del hábitat del gorrión serrano. Vamos a implementar siembra de árboles pero respetando las áreas de los manantiales, así como una eliminación de hierbas invasoras, una colocación de nidos artificiales que se señalizarán para evitar el ingreso de personas, reducir el ingreso de los visitantes a estas áreas y poder tener un monitoreo continuo de las poblaciones y del hábitat.
Hablando sobre las medidas de contingencia en nuestro plan de manejo, que son las que nos ayudan a prevenir y mitigar pues los efectos negativos que se lleguen a tener en nuestro hábitat, que es el Parque Nacional Desierto de los Leones. En este caso son problemas que no se llegan a controlar, pero sí se pueden llegar tanto a prevenir como a saber qué realizar en caso de que sucedan. Por ejemplo, las inundaciones que se llegan a tener en la zona del desierto, hay ríos donde pueden provocar ciertas inundaciones por las tormentas, y aquí lo que se debe de realizar es el evitar manejo de las especies para que no haya un desplazamiento de estas hacia otras áreas. También restaurar la vegetación que se llegue a dañar, así para rehabilitar el hábitat donde están los gorriones. De ahí tenemos los incendios forestales. En los incendios forestales se debe de haber un mantenimiento de cortafuegos. Los cortafuegos que son zonas donde no hay árboles, para que cuando esté en un área el incendio no se llegue a pasar a las demás áreas y no haya un daño muy grande. De ahí la coordinación con las brigadas, debe de haber una respuesta rápida por estas brigadas para que así puedan apagar el incendio y evitar el máximo daño posible, y después evaluar qué es lo que se perdió y qué es lo que se debe de rehabilitar. De ahí es el deslizamiento o los derrumbes. Esto se debe de ver los taludes inestables, restringir el acceso y rehabilitar el suelo. Estoy viendo más que nada porque los derrumbes nos preocuparían, porque podría provocar un daño al ecosistema, un daño al hábitat del gorrión, y esto puede provocar un estrés, y se debe estabilizar estas zonas y proteger pues a los ejemplares que están ahí. De ahí las heladas o las temperaturas externas, estas se debe suspender la manipulación de los ejemplares porque podemos llegar a producirles un estrés por manipulación, porque ellos saben cómo resguardarse en la naturaleza, y nosotros debemos ahí preservar esas estructuras vegetales que ellos llevan a tener, que es su refugio. También se debe de evitar el estrés, porque al manipularlos y sacarlos pues con las temperaturas extremas, ellos van a sentir más eso, y debemos de proporcionarles más que nada un abrigo natural. De ahí en la siguiente tenemos unas imágenes donde se muestra el Parque Nacional Desierto de los Leones, donde vemos que la mayoría son árboles y que no se tienen algunas de las medidas que ya mencioné. Están los ríos, y abajo a la derecha está la zona donde los gorriones suelen estar, aunque también pueden estar en zonas de árboles. También podemos ver que el Parque Nacional sí tiene zonas también que se pueden llegar a derrumbar, y no solo es un lado pues plano. Ahí tenemos las siguientes medidas de contingencia. Tenemos la sequía, que es para proteger, ahí tenemos que proteger los manantiales y las zonas húmedas claves que se tienen para que los gorriones no pasen esa sed ni se llegue a perder la humedad vital que tienen. Asegurar estas fuentes de agua, ya que son importantes para los gorriones. Y también tenemos las sanitarias o las enfermedades, que debemos de proteger la bioseguridad pues del lugar para no llegar a contagiar nosotros con nuestro equipo a los gorriones. Y también debe de haber un monitoreo continuo para ver si hay un cambio en algún gorrión y se pueda llegar a tratar y se prevenga la propagación. Y ahí tenemos la perturbación humana, que es el control del tránsito en zonas sensibles. Se limita el ruido, la reproducción, la señalización hacia estos ejemplares para reducir el estrés, el impacto que se llega a tener, y no hay un desplazamiento de estos animales hacia otras zonas. Por guardaparques y brigadistas comunitarios. Basándonos en la NOM 059 Semarnat 2010, que es para protección ambiental de especies nativas de flora y fauna silvestres en riesgo, que esta igual aplica para el gorrión serrano, y la NOM 126 Semarnat 2021, que establece los criterios para el establecimiento, el manejo y la vigilancia del área natural protegida. Seguimos con el monitoreo comunitario, que pues dentro de este va a haber brigadas locales capacitadas, presencia y comportamiento del gorrión serrano y reportes bimestrales que estén integrados en una base de datos. Igual bajo la NOM 126 Semarnat 2021. Y como tercero tenemos el monitoreo técnico especializado, que es la evaluación del hábitat, como la cobertura vegetal, la calidad del suelo, presencia de especies invasoras. Esta se va a basar en la NOM 25 SSA 1 2014, que establece los lineamientos para la calidad del suelo y calidad del aire.
Dentro del cuarto tenemos la tecnología para la vigilancia, en este caso cámaras trampa en puntos estratégicos para detectar perturbaciones humanas y fauna asociada. También tenemos coordinación interinstitucional, que son convenios con CONAMP, Semarnat y programas de protección. Tenemos control de visitas y actividades, registro obligatorio en el acceso al área natural protegida para visitantes que ingresen a zonas de observación. También rutas delimitadas para ecoturismo y observación de aves, evitando las áreas de anidación. Guías certificados para actividades de aprovechamiento no extractivo. Igual nos vamos a basar en la NOM 126 y en estos casos va a permitir herramientas tecnológicas para la vigilancia ambiental, es decir, las cámaras trampa que ya había mencionado. Y también sirve para establecer las rutas y actividades que sean de bajo impacto en el área natural protegida, como lo van a ser pues las rutas definidas para el ecoturismo. En este apartado se presentan los medios y las formas de aprovechamiento, así como el sistema de marca aplicable al manejo de la vida silvestre. Para ello es fundamental distinguir entre dos modalidades, el aprovechamiento extractivo y el no extractivo. Comencemos con el aprovechamiento extractivo. Este tipo de aprovechamiento implica la extracción de ejemplares, partes o derivados y puede tener diversas finalidades, reproductiva, de translocación, económica o de reintroducción. En otras palabras, los ejemplares pueden utilizarse para programas de reproducción controlada, trasladarse a nuevas áreas para reforzar poblaciones, integrarse a procesos productivos o reintroducirse en sitios donde antes existían. Todas estas actividades deben llevarse a cabo bajo criterios técnicos estrictos y con el debido permiso de las autoridades para asegurar que no se afecte la viabilidad de las poblaciones silvestres. En contraste, el aprovechamiento no extractivo es el componente central de este plan. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, este tipo de aprovechamiento permite generar valor social y científico sin dañar a la población, ya que no implica la remoción y manipulación directa de ejemplares. Además, la ley exige que estas actividades cuenten con autorización previa de Semarnat, con el fin de garantizar la continuidad de las poblaciones y la conservación de sus hábitats. El aprovechamiento no extractivo incluye dos líneas principales. Va a ser la conservación y observación y la educación ambiental y la fotografía. En el ámbito de conservación y observación, se prioriza el uso de la especie y su hábitat como elementos esenciales para mantener su presencia en el ecosistema, particularmente en el pastizal altoandino. Solo se permiten actividades de bajo impacto, como la observación a distancia y el monitoreo poblacional, sin manipulación ni extracción. Este enfoque va a coincidir con la definición legal, ya que esta establece que el aprovechamiento no extractivo pues comprende únicamente actividades relacionadas con la vida silvestre sin remover ejemplares, partes o derivados. En segunda línea vamos a tener la educación ambiental y la fotografía, la cual busca sensibilizar al público mediante prácticas de bajo impacto, como senderismo, interpretativo, recorridos guiados, observaciones de aves y fotografía de naturaleza. En estas actividades van a permitir difundir información ecológica y van a fomentar la apreciación de la vida silvestre, siempre bajo medidas de control que aseguren la protección de especies y pues de su entorno. En conjunto, estas formas de aprovechamiento no extractivo pues fortalecen la conservación activa, promoviendo la participación social informada y van a garantizar que la integridad ecológica del área se mantenga, generando beneficios sin poner en riesgo a las poblaciones silvestres. Continuando con la especie con la que se va a trabajar, tenemos nombre común, gorrión serrano, nombre científico, Cenospisa bailey. Su legal procedencia es que está en peligro de extinción y incluida en la norma 059 Semarnat 2010 en un área natural protegida, el desierto de los leones. El ciclo anual del gorrión serrano está estrechamente ligado a la temporada de lluvias y la disponibilidad de alimento. Este ciclo determina cuándo puede monitorearse la especie sin afectar su reproducción. Ahora pasando con lo que es su ciclo, tenemos como primer punto el cortejo y formación de parejas a finales de marzo-abril y su punto máximo es en mayo. Su duración es de 4 a 6 semanas. Durante este periodo los machos emiten cantos intensos desde perchas visibles dentro de pastizales para atraer hembras y delimitar territorios. Segundo punto, la construcción de su nido, que va desde abril a mayo. El nido se construye en el suelo entre pastos densos. Su duración aproximada es de 4 a 7 días. Tercer punto,
Su reproducción, la puesta de huevos. En mayo y junio es donde sucede y su puesto habitual es de 2 a 3 huevos. Puede haber 2 intentos reproductivos dependiendo de las lluvias. Como cuarto punto tenemos la incubación, que va desde mayo a junio, extendiéndose ocasionalmente a julio. Su duración promedio es de 11 a 13 días. La hembra es la principal responsable mientras el macho alimenta y vigila. El quinto punto es la eclosión, que son a finales de mayo, julio, y los polluelos nacen desnudos y dependen completamente de los padres. El periodo en el nido tiene una duración de 8 a 11 días posteriores a la eclosión. Los juveniles abandonan el nido entre junio y agosto según la fecha de puesta. Hay que mencionar otros puntos como son el séptimo, que sería la emancipación, que es la salida del nido y aprendizaje. Esta va desde junio a septiembre, el periodo en el que aprenden a volar, buscan alimento y seguir bandadas pequeñas. Otro punto es la muda de plumaje, que va de agosto a septiembre. Corresponde a la muda post-reproductiva. Los jóvenes realizan su primera muda parcial en este mismo periodo. La formación de bandadas y dispersión local, que va de septiembre a noviembre. Se observan pequeños grupos fuera de territorios reproductivos, moviéndose entre parches de pastizal húmedo. Y como último, la época no reproductiva, que es la inactividad reproductiva, va de noviembre a febrero. Las aves permanecen en parches de pastizal conservado con actividad reducida. Ahora voy a hablar sobre el responsable técnico dentro del plan de manejo del gorrión serrano. Pues que es una especie, sabemos, endémica de México y actualmente pues está en peligro de extinción. Por eso esta figura es fundamental dentro de cualquier UMA o pues proyecto dedicado a su conservación. El responsable técnico es pues básicamente la persona que dirige y supervisa todo el manejo de la especie. Esta se asegura de que cada acción que se realice esté fundamentada en criterios científicos actuales y que además cumpla con toda la normatividad ambiental pues vigente, ¿no? Esto incluye claramente la Ley General de Vida Silvestre, la NOM 059 Semarnat y también pues los lineamientos específicos que aplican para las UMAs. Entonces pues no solo se trata de alguien que firma el plan, es realmente pues la figura que garantiza que todo este manejo del gorrión serrano pues se haga de manera adecuada y con un enfoque de conservación. Bien, este responsable técnico debe de reunir un perfil pues muy específico para poder dar con la talla de trabajo. Primero se necesita una formación sólida, generalmente en biología, ecología, medicina veterinaria o en manejo de vida silvestre. Pero no solo es el título, sino también se requiere de experiencia práctica, pues en el caso del gorrión serrano se valora mucho la experiencia en monitoreo de aves, que pues, debido a que esta especie pues, habita zonas de altas montañas y pastizales templados, donde las condiciones pues, pueden ser difíciles y donde el monitoreo requiere pues, de técnicas muy específicas. Otra parte importante pues, es que el responsable técnico conozca y utilice herramientas actuales, como los sistemas de información geográfica, que nos sirven para poder analizar el hábitat, detectar cambios en la cobertura vegetal y evaluar si los pastizales pues, están siendo fragmentados o degradados. Esto es clave porque la pérdida de hábitat es una de las principales amenazas para esta especie. Además, debe conocer bien el comportamiento de la distribución y la ecología del gorrión serrano. No es un ave generalista, ya que pues, tiene requerimientos muy específicos, así que el responsable técnico pues, debe entender sus necesidades para poder planear acciones eficaces. En cuanto a sus responsabilidades, pues estas abarcan varias áreas importantes. Por ejemplo, la primera es elaborar y actualizar el diagnóstico poblacional. Esto implica documentar cuántos individuos hay, dónde se encuentran y cuáles son las amenazas directas o indirectas que enfrentan. Aquí entran actividades como los conteos por puntos, el registro de cantos, la observación de nidos y la identificación de zonas críticas del hábitat. Otra responsabilidad pues clave es coordinar los monitoreos siguiendo métodos estandarizados para aves terrestres. La constancia en el monitoreo permite detectar tendencias, si la población está aumentando, disminuyendo o si se mantiene pues estable, ¿no? Pareja. Esta información es necesaria para ajustar el plan y tomar decisiones de manejo. También supervisa las acciones de restauración ecológica. Esto incluye pastizales nativos, controlar especies invasoras, regular prácticas y también pues trabajar con ejidos. Otra parte muy importante de su trabajo es la coordinación interinstitucional. El responsable técnico pues no trabaja solo. Debe mantener comunicación con universidades, organizaciones no gubernamentales y dependencias de gobierno.
En resumen, pues el responsable técnico es la figura esencial en la conservación del gorrión serrano. No solamente coordina, sino que guía, supervisa y evalúa, que garantiza que todo el trabajo se realice y contribuya realmente a la recuperación de esta especie tan importante para los ecosistemas.